La resiliencia es ese superpoder emocional del cual todos los seres humanos contamos y se activa en circunstancias difíciles o cuando las cosas no van muy bien del todo. Hola, soy Freddy Mercado Sánchez y bienvenidos a el segundo episodio de mi podcast 42 segundos. Recuerdo en el capítulo 10 de mi libro 42 segundos, un trance entre la vida y la muerte, en el que comento todas las circunstancias o situaciones que me tocó manejar por el tema de las circunstancias financieras que no me estaban eh, favoreciendo de la mejor manera en esa época de mi vida. A mi madre la acababan de botar de su trabajo, del cual estaba que tenía mucho tiempo en él y no nos esperábamos que eso fuese a pasar. Y nos tocó aplicar el concepto de resiliencia muchas veces. Recuerdo como si fuese ayer, el día en que llego y no la encuentro, llego de sorpresa. Yo estudiaba en un estado llamado Maracaibo, en el estado Zulia, y mi mamá estaba en el estado Táchira, en San Cristóbal. Y siempre yo acostumbraba a llegar de sorpresa a la oficina, saludarla, nos íbamos a comer y estábamos, un tiempo compartiendo. Mi sorpresa fue que el sorprendido en esa situación fui yo porque no estaba, no estaba mi mamá en la oficina. Y le pregunto a su asistente qué había pasado y me dice, hijo, llámala porque la verdad es que creo que tienes que hablar directamente con ella y creo que está en tu casa. Y estaba muy sorprendido en ese momento, fue un poco em, bien incómodo. Y al llegar a mi casa me encuentro con la noticia de que había perdido su trabajo. Y la verdad, estábamos en segundo año de medicina y teníamos que seguir adelante. Y yo creo que el ejemplo más grande de resiliencia lo vi de mi mamá. El hecho de sobreponerse ante esa adversidad, de tener un fondo de dinero, de una liquidación y ver cómo reinventarse para poder mantener a un hijo en otro estado, que no era una tarea fácil en ese momento. Resiliencia del lado de ella y resiliencia del lado mío, porque asimismo yo me solidaricé con ese sentimiento y empezamos a reinventarnos los dos. Éramos mi mamá y yo y tratando de hacer lo que podíamos hacer. Entre otras cosas, eh, mi mamá empezó a hacer unos negocios con amistades de prestar dinero y obtener ingresos a través de los intereses, lo cual empezó a hacer muy bien y no pasó más de un año hasta que pasó lo que no queríamos que pasara y era que la persona que se le prestó el dinero pues se desapareció y vuelve otra vez el estado resiliente, ese superpoder, a ver qué más podíamos hacer. Al mismo tiempo, me tocó de mi lado venir a los Estados Unidos en mis épocas de vacaciones para poder generar ingresos, para poderme sustentar o sostener en Maracaibo, porque obviamente los ingresos no estaban fluyendo de como quisiéramos. Al mismo tiempo ya nos tocó reinventarnos en Venezuela porque nos compramos un taxi, ese taxi generaba ingresos, pero era un dolor de cabeza porque el mantenimiento era complicado, los choferes no cuidaban el vehículo y en algunas oportunidades me correspondía a mí hacer de chofer de taxi porque teníamos que seguir con los generando ingresos y no podía eso parar. Em, yo creo que ese superpoder nos acompaña a todos y creo que todos los que estamos ahorita en este momento relacionándonos o escuchando este podcast, nos podemos relacionar con ese sentimiento y en cualquier circunstancia o en alguna situación en tu vida ha pasado que tú dices, bueno, ¿cómo salí adelante con esto? ¿O cómo fue que salí de este problema? ¿O cómo pasó todo esto que ahorita puedo contar con satisfacción y decir, wow, salí adelante? Fue eso, fue ese concepto que quizás es un poco tema tabú o como que no conocemos mucho de la palabra y ese superpoder. Yo creo que explicado de una manera sencilla es cómo podemos salir adelante
ante esas adversidades que todos los días se nos presentan o en algunos momentos de nuestro camino van a ser mayores y los que creemos en un poder superior, los que creemos en el universo o Dios o como tú lo quieras llamar, es como nos podemos conectar y en base a eso las cosas siempre pasan a nuestro favor y aprender y sacar ese aprendizaje de cada circunstancia es como podemos quizás mejorar lo que viene o tener esas herramientas para lo próximo que se nos presente en nuestro caminar o en nuestro devenir. Con esto me despido y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Espero que conectemos con ese sentimiento de resiliencia y sabemos y ponerlo en práctica y usarlo nos va definitivamente a funcionar y nos va a llevar a un camino quizás un poco más liviano, sabiendo que somos nuestros propios superhéroes de nuestras propias vidas.